Queridos alumnos del quinto grado de primaria, hasta el momento hemos avanzado en 3 unidades del curso de lenguaje y comunicación. Antes de seguir avanzando, vamos a desarrollar la verificación del aprendizaje que nos propone algunos ejercicios con relación a cada tema. En el primer tema, en el que hemos hablado de la palabra como signo lingüístico y de los elementos de la comunicación, tenemos aquí algunos ejercicios propuestos. Siempre al inicio de cada verificación del aprendizaje se les propone a ustedes un ejemplo, se lo desarrolla y luego hay una relación de ejercicios que debemos realizar. Entonces, en el nivel básico, por ejemplo, dice ¿a qué elemento de la comunicación pertenece o pertenecen los siguientes ejemplos? La onda sonora, el libro y el periódico. Entonces nosotros hemos dicho que los elementos de la comunicación son 5, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el código. Por eso, ¿a qué elementos de la comunicación pertenecen los siguientes ejemplos? La onda sonora, el libro y el periódico. Y en la solución nos dicen, como ustedes pueden ya anticiparse, pertenecen la onda sonora al canal, el libro y el periódico son medios físicos por los que viaja el mensaje. O sea, para todos estos elementos que nos señalan, onda sonora, libro y periódico, corresponde como respuesta que son canal de la comunicación. Cuando nosotros hablamos con una persona, emitimos ondas sonoras que codificamos como emisores y que el receptor decodifica. Lo mismo sucede con el libro y con el periódico. El libro es el canal de un texto escrito en el que alguien lee lo que alguien ha escrito. Muy bien, la segunda pregunta es ¿qué es el código? Y nosotros también hemos hablado del código como elemento de la comunicación. El código es un conjunto de signos que el emisor utiliza para construir el mensaje. El código tiene que ser común al emisor y al receptor. De lo contrario, no se produce la comunicación. Por ejemplo, el idioma español es un código que usa tanto el emisor como el receptor. Nosotros, emisores y receptores, usamos un código común que es el idioma español. Entonces, ese es el código, un conjunto de signos que usa el emisor, que lo codifica y que lo emite como un mensaje. Después dice, hay un ejercicio. Todo esto, alumnos, estamos empezando en la página 4 de su libro. En la siguiente expresión, Carolina le dijo a Fabián, no di el examen. ¿Quién es el emisor y cuál es el canal? Carolina le dijo a Fabián, no di el examen. El emisor es Carolina y el canal es las ondas sonoras que yo hago al hablar, al decir Carolina le dijo a Fabián, no di el examen. Muy bien, seguimos avanzando con los ejercicios y el cuarto ejercicio dice
según la teoría explicada sobre la comunicación, ¿cuándo no se da una comunicación? Acabamos de decirlo. ¿Cuándo no se da una comunicación? Cuando emisor y receptor no manejan el mismo código. Imagínense ustedes a un español en presencia de un chino, ambos que solamente conocen sus idiomas. No manejan el mismo código. El código del emisor es el español y el código del receptor es el chino. Y cuando se intercambien los roles, no va a haber una comunicación porque no hay un código común. Entonces, según la teoría explicada, pregunta 4, según la teoría explicada sobre la comunicación, ¿cuándo no se da una comunicación? Cuando no hay un código común. Luego tenemos en la siguiente expresión, el número 5, Omar lee en español el cuento La Bella Durmiente para su hermanita. ¿Quién es el receptor? ¿Y cuál es el código? Si Omar lee en español el cuento La Bella Durmiente para su hermanita, Omar está leyendo para su hermanita. Omar es el emisor y su hermanita es la receptora. Entonces la respuesta es, ¿quién es el receptor? Su hermanita. ¿Y cuál es el código? Nos lo dice claramente. Omar lee en español. Si Omar lee en español y la hermanita le entiende, quiere decir que el código que se usa en esa comunicación es el español. Bueno, y otra de las características de la verificación del aprendizaje es que va gradualmente dificultándose el nivel de las preguntas. Ya luego de lo que hemos hecho se pasa a un nivel intermedio de preguntas, ¿no? Y en este nivel intermedio ya estamos en la página 5 y la pregunta 6. En la siguiente expresión, Rubén lee el periódico Trome. ¿Quién es el receptor? Si Rubén está leyendo el periódico Trome, él es el receptor. El periodista que escribe la noticia en el diario de Trome es el emisor. Pero si Rubén lee el periódico Trome, Rubén es el receptor. La respuesta es la letra C. En la pregunta 7 tenemos ¿qué elemento de la comunicación realiza el proceso de codificación? ¿Qué elemento de la comunicación realiza el proceso de codificación? Queridos alumnos, todas estas preguntas tienen el objetivo de que recordemos los conceptos estudiados previamente. Por ejemplo, cuando nos preguntan qué elemento de la comunicación realiza el proceso de codificación, entonces nosotros tenemos que remitirnos a qué es el emisor, qué es el receptor, ¿no? ¿Qué son cada uno de los elementos de la comunicación? Y ahí vamos a recordar que quien codifica, quien realiza el proceso de codificación, es el emisor, porque el emisor tiene que armar un mensaje. Lo recibe, la palabra misma lo indica, lo recibe el receptor y el receptor es el que decodifica, desarma para entender el mensaje.
El emisor entonces es el que codifica, y ahí hay 5 alternativas. Dice, ¿qué elemento de la comunicación realiza el proceso de la codificación? El receptor, el mensaje, el emisor, el canal, el código. Y quien realiza el proceso de codificación es el emisor. La respuesta es la letra E. Vamos a responder una más para que ustedes continúen. Ustedes tienen que complementar esto. Aquí estamos desarrollando algunos ejercicios porque es importante repasar algunos conceptos. En la pregunta 8 dice, es la interpretación del mensaje. O sea, hay puntos suspensivos, hay que completar esa frase que dice, puntos suspensivos, es la interpretación del mensaje. Y las respuestas son la decodificación, el canal, el mensaje, el código, la codificación. ¿A qué le llamamos interpretación del mensaje? ¿Quién realiza la interpretación del mensaje? El receptor. El emisor codifica, arma el mensaje, lo envía, el receptor lo recibe y al recibirlo lo decodifica. Entonces, es la interpretación del mensaje. Quien interpreta el mensaje es el receptor. Por lo tanto, la interpretación del mensaje es la decodificación. Tenemos entonces que la alternativa A es la respuesta. Queridos alumnos, continúan ustedes en la página 5. Y en la página 6 faltan algunos ejercicios que ustedes deben continuar con estos conceptos que hemos revisado. Siempre voy a darles al final unos segunditos de reflexión. A veces caemos en la cuenta, en el exceso de ofrecerle al alumno la resolución de casi completamente toda una tarea. Y se está viendo a las tareas en su aspecto negativo, de pérdida de tiempo, de que no tienen elementos formativos, y no es así. La educación consiste no solamente en descubrir los talentos que posee cada alumno, orientarlo en el camino de su desarrollo personal, sino que el propio alumno tiene que poner de su parte en el desarrollo, en el proceso de la educación. El proceso de la educación se funda en una especie de trípode: alumno, padre de familia y profesor. ¿Y por qué es importante una tarea? Porque yo puedo ser muy inteligente, pero no pongo en ejercicio mi voluntad, y la tarea invita a eso al alumno, a forjar su voluntad, porque todos tendemos un poco a no querer hacer las cosas, hacerlo con el menor esfuerzo posible, pero la tarea, además de la inteligencia, forja la voluntad, porque yo tengo que disponerme a hacer una tarea. De repente estoy haciendo otras cosas que más me gustan y tengo en la mente, tengo que hacer una tarea, entonces tengo que poner en ejercicio mi voluntad para hacer la tarea, algunos elementos de la tarea. Y poner en ejercicio la voluntad es formativo, porque muchas veces y siempre en la vida vamos a tener que poner en ejercicio la voluntad para hacer nuestras actividades. Entonces, desde ahora hay que irnos formando en ese sentido. En mi caso, es mi obligación orientarlos, ponerles algunos ejemplos
pero la de ustedes es la de complementar ese esfuerzo que cada uno debe realizar.